Si todo sigue normalmente, noche de fallos. Ahora le damos la bienvenida a Nicolás González porque, bueno, las tarifas públicas y el posible aumento están arriba de la mesa. Nico, ¿cómo andás? Bienvenido. ¿Cómo estás, Miguel? Muy bien. Bueno, me alegro. El saludo para todos. Sí, vuelve a ser un tema de debate y que vuelve a enfrentar, en este caso, a una administración con otra. La administración saliente del doctor Tabaré Vázquez con la que acaba de asumir el pasado día domingo, la del doctor Lacalle Pou. Un tema que ya estuvo en la campaña electoral dentro de los distintos actos que se realizaron, no solamente en Montevideo, sino también en todo el país, y que vuelve a estar ahora en el tapete por este pedido del director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, Isaac Alfi, a todos los directores de los 4 entes, que hay que recordar además, Miguel, que todos los 4 son del Frente Amplio. Estamos hablando de los directores de Antel, ANCAP, OCE y UTE. Y lógicamente la solicitud de Alfi, que además tiene un petitorio final ya con día y hora, es mañana miércoles a las 4 de la tarde, este ultimátum que da Alfi a los directores, pretende contar con mayor información en un estudio para, bueno, darse la posibilidad de poder estudiar el ajuste de tarifas. ¿Por qué? Porque este gobierno entiende que era responsabilidad del anterior y que el anterior no lo hizo. Entonces, como el anterior no lo hizo, este lo tiene que hacer. En instante vamos a repasar más detalles de eso. Pero hoy la primera reacción a este pedido de Isaac Alfi se da dentro de la interna del Frente Amplio. De hecho, su secretariado político se reunió durante 3 horas hoy en el mediodía. Lo hizo con los directores de los entes presentes. Aquí estamos hablando de todos, y además también con el ex director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, Álvaro García, y el ex prosecretario de Presidencia de la República, Juan Andrés Roballo. En conferencia de prensa, Javier Miranda primero leyó una declaración de 5 puntos en la cual, entre otras cosas, dice que el actual Poder Ejecutivo tiene la obligación y potestad de poder definir y decidir sobre las tarifas públicas. Planteó la preocupación por la falta de decisiones para designar a los nuevos directores de estos entes públicos y de alguna manera respaldó el accionar hasta el momento de los directores. Y una cosa importante, dijo que hay libertad de acción para los 4 en caso de que crean necesario de que mañana, antes de las 4 de la tarde, tengan que entregarle más información de la que ya se entregó en la transición al gobierno que ya está en funciones. Corresponde al Poder Ejecutivo fijar las tarifas. El Poder Ejecutivo actual tiene toda la información necesaria para tomar las decisiones. Es más, el proceso de transición que se hizo entre el anterior Poder Ejecutivo y este habilitaba todas esas posibilidades. Hicimos una transición responsable, poniendo a disposición de las autoridades entrantes toda la información. El que hayan participado activamente en esa transición, en todo caso, es lo que pone en dificultades al actual gobierno. Es responsabilidad del actual gobierno las decisiones y cuenta con la información para tomar las decisiones. Hay un llamado a responsabilidad al actual gobierno del nombramiento de las personas que van a integrar los distintos órganos del Estado y, en consecuencia, asumir la responsabilidad. ¿Estaban preparados? Demuéstrenlo. Tuvimos la presencia del anterior director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, Álvaro García, el contador Álvaro García, así como el prosecretario de Presidencia de la República, el doctor Roballo, donde claramente se puso en manifiesto toda la información estuvo y está a disposición del actual Poder Ejecutivo. Podríamos decir que casi en la misma línea hoy también realizó declaraciones en el Parlamento Nacional el ahora senador del Frente Amplio, Daniel Bastori, exministro de Economía y Finanzas, y decía lo siguiente. Yo creo que esa decisión la habrá de tomar el Poder Ejecutivo. Les quiero recordar que las variaciones de tarifas no las toman los directorios de las empresas públicas, las toma el Poder Ejecutivo. Lo que tienen que informar los directores de los entes, a pedido del director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, es una evolución de los costos, por ejemplo. Y allí el Poder Ejecutivo tomará una decisión. Está dentro de las posibilidades de la oficina y si él lo ha dispuesto así, sus fundamentos tendrá. Vayamos unos meses para atrás ahora, metámonos en mediados de 2019, precisamente en el mes de julio. El comienzo de toda esta situación, de todo este debate entre el gobierno que estaba en funciones, el de Tabaré Vázquez, y el que iba a llegar luego de las elecciones, el de Lacalle Pou. ¿Por qué? Porque a mediados del año anterior, antes de saber el resultado electoral, Guillermo Monsecchi, el ministro de Industria y Energía, decía lo siguiente en una conferencia de prensa. Dar absoluta seguridad de que no va a haber ajustes de tarifas, tanto de combustible como de los otros, por lo que resta del año y probablemente hasta el final del periodo de gobierno.
y probablemente hasta el final del periodo de gobierno. Eso dijo Monsecchi, repito, en julio del 2019. ¿Qué pasó en diciembre del 2019? Hubo otra conferencia de prensa, en este caso la dio el director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto de la época, Álvaro García, y lo que decía, con el resultado electoral visto, es que finalmente el gobierno tomó la decisión de no ajustar las tarifas en enero, algo que era habitual en los años anteriores. Entonces esto generó el rechazo del, en ese momento, ya presidente electo, Luis Lacalle Pou, antes de tomar funciones. ¿Por qué? Porque allá por el mes de diciembre, mediados de diciembre, en el programa En la Mira de nuestro compañero Gabriel Pereira, fue la primera vez que Lacalle Pou dejó entrever lo que ahora está pasando, que en el mes de marzo, cuando asumiera, era probable ajustar las tarifas. No han bajado los costos. Realmente hoy nosotros nos decimos habría que aumentar para bancar la caja del Estado Central, que es lo que ha hecho el gobierno estos años, y que no es el primer gobierno que lo hace. Lo que estamos diciendo es que si suben los costos, que si no han logrado ser más eficientes y más eficaces, que no te dejen la granada arriba de la mesa. Aquella promesa de bajar tarifas o de no aumentarlas, en fin, digamos, por esa situación evidentemente no la vas a poder cumplir. No hay una definición. Pero Luis, si me estás diciendo, pero Luis, en marzo, para que esos 400 palos no se te sumen al déficit, vas a tener que ajustar para ganarle 10 meses al año. Claro, es una de las posibilidades, por costos, no es un aumento de tarifa. Decime la verdad, ¿es posibilidad o probabilidad? Porque después esto va a estar grabado y dentro de unos meses yo resisto el archivo. yo no, pero Luis, ¿es más probable que posible? Es posible. Es posible. Siguiendo a ver, el tiempo va a pasar y se vendrá o no. Pero no va a haber nada nuevo de aquí a marzo. Hay una alta probabilidad de que pase. Sí. Me gustó, como ¿ves como conversando vos ajustás un poco y... No, el que tendrá que haber ajustado un poco es el gobierno, no yo. Vamos a repasar ahora qué pasó años anteriores. ¿Por qué? Cuando un gobierno llegó y era de distinto color político del que se iba. Pasó en el año 2004, perdió las elecciones el Partido Colorado con Jorge Valle, ganó el doctor Tabaré Vázquez, llega al gobierno el 1 de marzo del 2005, asume. ¿Y qué pasa en aquella oportunidad? En estas placas les vamos a contar lo que hizo como últimas resoluciones con respecto a las tarifas en 2004 el gobierno de Jorge Valle. Por ejemplo, luego de conocerse el triunfo ya en primera vuelta, además abrumador, del doctor Vázquez en octubre, las tarifas de los entes se ajustaron en diciembre. ANCAP, ustedes lo ven ahí, bajó el precio de las naftas 6,7% y del gasoil un 8%. ¿Pero qué pasó en abril? En abril, Vázquez asume y entiende que el ajuste realizado por Valle no era el que correspondía, entonces ajusta de nuevo. Y la nafta subió 6,5% y el gasoil un 8%. ¿Qué pasó en UTE? Bueno, en UTE, ustedes lo están viendo, en UTE la tarifa aumentó, un ajuste que se dio sobre mediados del 2004 y el nuevo aumento se da también en abril del 2005, ya con el gobierno de Tabaré Vázquez en funciones, entonces el precio sube un 8,7%. En el caso de OCE hubo un ajuste de 4,8% en agosto del 2004 y en abril 5% en 2005. En Antel las tarifas se ajustaron 3,8% en julio del 2004 y luego registraron otro aumento de 2,75% en promedio en agosto del 2005. Aquí nos estamos refiriendo claramente, cuando hablamos de tarifas públicas y de los entes, a ANCAP, a Antel, a OCE y a UTE. Pero los cuatro manejan distintas variables a la hora de tomar resoluciones con respecto a las tarifas públicas. Cuando decimos esto, ¿qué tenemos que explicar? Por ejemplo, ANCAP se basa en el precio del crudo internacional para la variable de su tarifa. ¿Qué pasa con el caso de UTE? Bueno, UTE tiene tarifas diferenciables. No es lo mismo la tarifa del hogar que la tarifa para una empresa. Por eso también hay distintas variables a manejar. En el caso de Antel, por ejemplo, tiene competencia en la telefonía móvil aquí en el ámbito local. Entonces, ninguna de las empresas, si bien hacen un balance, explican el detalle en qué se basan para ajustar las tarifas. A grandes rasgos, sí manejan algunos factores que tienen en cuenta, y vamos a repasarlos en la siguiente placa. Estos factores que las cuatro empresas públicas consideran a la hora de aumentar, a la hora de ajustar las tarifas, aumentar o bajar las tarifas. Sea, primero, la estructura de costos de cada empresa, la situación patrimonial y financiera
también, los efectos que generan las decisiones tarifarias en la economía en su conjunto y obviamente la política económica todo. ¿Por qué? Porque acá tiene que ver mucho el tema de la competitividad, el tema de los incentivos. Ahora repasemos también la explicación que han dado, podríamos decir, los gobiernos del Frente Amplio, los 3 gobiernos del Frente Amplio con respecto a la situación de tarifas públicas, porque en aquel momento la oposición, que hoy es gobierno, decía que los gobiernos del Frente Amplio metían el tarifazo. Los gobiernos del Frente Amplio explicaban que no había un aumento de tarifas porque los aumentos que se daban, o los ajustes que se daban, mejor dicho, eran siempre por debajo de la inflación. Exactamente. Entonces, esta es la explicación que hizo el Ministerio de Industria en una explicación que dio en febrero del 2019, o sea, el mes anterior, donde ustedes ven la evolución real de tarifas públicas y los salarios comparados desde 2004, cuando asume el gobierno de Vázquez en el 1 de marzo del 2005, hasta que se fue ahora. Entonces ustedes ven ahí, en la línea negra, UTE, en la roja Antel, en la verde OCE y en la violeta ANCAP. Y ven después en la línea, precisamente, los salarios, el salario real, y ahí ven cómo permanentemente el salario real fue creciendo de forma considerada desde 2005 a 2019 y cómo las tarifas fueron variando a lo largo de todos esos meses. Esa es la explicación con tarifas públicas, un tema que ha sido debate en los gobiernos del Frente Amplio, cuando la oposición en aquel momento, que hoy es gobierno, lo cuestionaba, y hoy, con esa oposición ya siendo gobierno de coalición en funciones, vuelve a cuestionarse la situación porque el gobierno que se fue, el de Tabaré Vázquez, tomó la decisión de no ajustar. Bien, solo resta agregar que como vendrá un aumento del IMESI, el impuesto específico interno, que grava fuertemente a las naftas, recuerden que de 55 pesos que se pagan hoy, 23 pesos y algo, sí. O sea que la nafta, si uno sacara el IMESI, le saca esos 23 pesos, sale a 20 y pocos pesos de la teja, porque después hay que sumar también el transporte, el flete y otras cuestiones. El piso del aumento, y creo que no cometemos un error grueso, podría ser al menos 4 pesos por litro. Exacto. No voy a manejar porcentajes, pero podría ser al menos 4 pesos por litro. ¿Te parece? Sí. De acuerdo a lo que estuvieron trabajando hoy acá ustedes. Nicolás, muchísimas gracias. A ustedes. Pausa y ya seguimos.